Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a Más Televisión, bienvenidos a la tertulia política de Ahora Ciudad Real. Hace poco, en el mes de septiembre, hablábamos de los presupuestos de Castilla-La Mancha 2017. La vida continúa, el curso político continúa, los momentos políticos continúan y avanzan. Y como no, deberíamos avanzar al 2018, si Dios quiere y si, pues, el que crea en lo que crea, si eso quiere, y estamos aquí para ver el 2018. Eso se debe de negociar, pues ya están negociando el presupuesto de Castilla-La Mancha para el curso 2018. Esta semana es clave porque se están presentando las nuevas ideas en las diferentes, pues en los diferentes asuntos, en las diferentes consejerías para la nueva temporada, para el nuevo curso, para ese curso 2018, para esa nueva proposición de ley de los presupuestos para el 2018. Voy a presentar a mis tertulianos, que yo estoy muy encantado porque tengo a 4 tertulianos por fin para hablar de Castilla-La Mancha. A mi derecha, a su izquierda de sus pantallas, Mario Herrera de Podemos. Bienvenido a Más Televisión. ¿Cómo estamos? Pues muchas gracias por invitarme una tarde más. Francisco Cañizares del Partido Popular, que debo decir que yo he metido mucha caña al Partido Popular porque en Castilla-La Mancha, hablando de temas de Castilla-La Mancha, no acudían a esta tertulia. Gracias, Francisco Cañizares, y bienvenido por estar en Más Televisión. Encantado de estar aquí. A mi izquierda, a su derecha de sus pantallas, una veterana ya de esta casa y una veterana de esta temporada, Orrena de Miguel de Ciudadanos. Bienvenida a Más Televisión. Un placer. Y un debutante del Partido Socialista y director de Hacienda, Francisco Pérez. Bienvenido a Más Televisión. ¿Cómo Buenos estamos? días, es un placer compartir estos momentos. Empezamos la tertulia y empezamos a hablar de estos presupuestos, de estas ideas, de estos presupuestos 2018 para Castilla-La Mancha, los presupuestos que se han definido como los presupuestos de la ilusión, por lo menos para el Partido Socialista, para el Partido Popular o para Ciudadanos a lo mejor tienen otra visión de si es la ilusión o no es la ilusión. Empecemos con Mario Herrera de Podemos. ¿Qué les parece estas primeras ideas sobre los presupuestos 2018? Bueno, pues yo creo una vez más, como vengo repitiendo a lo largo de varias tertulias, que la cuestión no está solo en la proposición, sino en plasmarlo además en hechos. Pero yo creo que esta vez vamos por la senda acertada. Es cierto que no son los presupuestos de Podemos, creo que nadie se engaña, esto no son los presupuestos de Podemos, pero sí es cierto que hay una marca de agua muy importante en ellos. Yo creo que hay algo importantísimo para Castilla-La Mancha, como es la inversión en el gasto social y sobre todo enfocado muy directamente al plan de garantías ciudadanas, al plan Podemos, que yo creo que al final va a ser al menos una manera de intentar paliar todos estos años que hemos tenido y una manera de intentar sacar a la gente y salir de la crisis de una vez, y además como creemos que hay que salir de la crisis, que no es dejando a gente en la cuneta, sino con la gente de la mano. No hay que dejarse a nadie en esta crisis. Y eso pasa por unos presupuestos que de verdad inviertan en gasto social, que prioricen cuáles son las cosas importantes para los castellano-manchegos y castellano-manchegas, para la gente de esta región, y desde luego hay muchas cosas importantes en las que habrá que incidir, como la sanidad, la recuperación de la educación, el plan de garantía ciudadana, el despoblamiento rural, y atajar los diferentes problemas que durante años se han ido lanzando hacia adelante como un balón de fútbol. Supongo que Francisco Cañizares opinará totalmente lo contrario que Mario Herrera, siguiendo la versión de Ana Guarinos, del Partido Popular, que dijo que carecen de credibilidad estos presupuestos porque siguen los intereses de Paje y de Podemos. Es evidente que el gobierno de Castilla-La Mancha es de PSOE y de Podemos y son sus presupuestos, aunque Podemos pues, parece que se quiere guardar ese as en la manga por si acaso el último día los vota en contra, pero quien está en el gobierno no es el PP, es el PSOE y es Podemos, con 2 consejeros, y por tanto son sus presupuestos, le gusten más o le gusten menos, y si le gustan menos, pues ellos sabrán por qué le gustan menos. Hay una cosa que sí estoy de acuerdo, en el sentido que dice la Real Academia de la Lengua Española, son los presupuestos de la ilusión. Dice la RAE, ilusión: concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por el engaño de los sentidos. Eso es lo que dice la RAE de ilusión, en la primera acepción del término ilusión. Creo que eso es lo que son los presupuestos de Castilla-La Mancha, son un nuevo engaño porque siguen la tónica que han seguido los presupuestos anteriores en Castilla-La Mancha, esta vez con casi 1.000 millones de euros más de los que tenía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2015, pero que no está sirviendo pues, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad, para mejorar pues, los servicios sociales, con casi 4.000 ayudas a dependientes que han desaparecido durante los gobiernos socialistas, con una educación que ha tenido un inicio de curso escolar desastroso, como todo el mundo reconoce, con una sanidad donde las listas de espera se
incrementa, el tiempo de espera que tienen que esperar los ciudadanos de Castilla-La Mancha es cada vez mayor. De hecho, somos los segundos de toda España que más tiempo tardamos en ser intervenidos quirúrgicamente, y siguen la misma tónica. Decías tú que es el momento de negociarlos. Con el PP no se está negociando nada, ni en esto ni los anteriores. Las negociaciones, evidentemente, son entre los dos socios de gobierno, que son entre PSOE y Podemos. Orlena de Miguel, para Ciudadanos, ¿qué le parece estas nuevas ideas, estas nuevas presentaciones que se presentarán durante toda esta semana en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha? Pues como bien dices, pues todavía quedan muchas comparecencias, hay mucho que explicar, entonces valoraremos más al detalle cuando terminen las comparecencias. Sí es verdad que nos llama la atención algunas cosas, como por ejemplo que suba 700.000 euros la partida de gastos de medios de comunicación, y luego, por ejemplo, bajen algunas partidas de sanidad, pero bueno, supongo que eso nos irán explicando los consejeros durante estos días. Lo que sí podemos opinar, ya basado en los datos, sobre el techo de gasto, que eso sí que se aprobó con la ayuda de Podemos. Nos llama la atención mucho que se aumente, basándose además en una previsión de crecimiento un tanto quizá demasiado optimista, ¿no? Que se aumente casi medio millón de euros, que es básicamente, casualmente, lo que cuesta Podemos al Gobierno de Castilla-La Mancha cada año, y realmente no se está basando en datos que quizás sean más fiables. Supongo que aquí, como tenemos un especialista en Hacienda, luego nos lo podrá explicar, porque yo, por lo que he leído, se basan en los datos del Fondo Monetario Internacional y tal, y por ejemplo no en la IREF. La IREF nos está diciendo que vamos a crecer bastante por debajo de la media del resto de España, en 1,9 creo que era, y el resto de España está en un 3,2, creo, 3,3, y creo que está siendo quizá demasiado eufórico, no sé si por la que se van acercando, ¿no? Cada año que pasa ya se acercan más las elecciones, y eso me preocupa, nos preocupa a Ciudadanos que se pueda cargar a deuda, porque teniendo en cuenta cómo vamos, ya que ya debemos cada castellano manchego unos 7.000 euritos del ala de deuda, pues en este ritmo nos preocupa bastante lo que pueda pasar. Francisco Pérez, su turno, por favor. Bueno, la verdad es que lo que tú apuntabas antes, las versiones, parece que estamos hablando de cosas distintas. Yo creo que estos presupuestos son perfectamente creíbles, y son creíbles básicamente por la experiencia que demuestra estos ya un poco más de 2 años de gobierno. Si allá en el año 2016 presentábamos unos presupuestos en los que quizá podían ser definidos como aquellos de la esperanza, de que con los mismos mimbres, con el mismo dinero con el que había trabajado el gobierno de Cospedal, se podían hacer cosas distintas, en el 2017 esa esperanza se consolidó en confianza en que realmente lo prometido se cumplía con hechos tangibles, con hechos que la ciudadanía estaba viviendo de primera mano. Y cuando afrontamos el 2018 y Paco Cañizares hablaba de ilusión, en efecto yo creo que son los presupuestos de la ilusión, pero no en el sentido, en la acepción, en la definición literal de la Real Academia, sino en esa otra acepción de esperanza, de que las cosas pueden cambiar, de que las cosas están cambiando. Yo creo que por mucho que podamos opinar, por mucho que podamos debatir, al final los hechos se imponen sobre las palabras, sobre las opiniones. Y si hablamos de listas sanitarias, si hablamos de educación, si hablamos de sanidad, si hablamos de bienestar social, yo creo que hay hechos objetivos, y los podremos poner encima de la mesa, que constatan el hecho que estoy apuntando, el hecho de que con esos mimbres, con esos prácticamente mismos mimbres que teníamos en el 2015 en cuanto a ingresos se refiere, teniendo en cuenta que en Castilla-La Mancha la carga fiscal no se ha incrementado en ningún momento, todo lo contrario, han desaparecido, no digo impuestos, porque impuestos siguen siendo los mismos, rebajados eso sí, pero sí que han desaparecido, y pongo como ejemplo muchas de las tasas que el gobierno Cospedal implementó en la sociedad de una forma yo diría que dañina. Pues insisto, con esos mismos mimbres se ha demostrado que se podían hacer cosas distintas, mejores, y que esa recuperación económica y social a la que el gobierno de Paje, o por la que el gobierno de Paje apuntó desde el primer día, se está convirtiendo en realidad. Les comentaba que durante estos días se iban a hacer las comparecencias de los distintos consejeros para explicar sus ideas para los presupuestos de 2018. Este lunes fue el turno para el Instituto de la Mujer, y por la tarde fue el turno de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Este martes es turno para Radio Televisión Castilla-La Mancha, Educación, Cultura y Deporte. El miércoles estará reservado para Fomento y Bienestar Social, el jueves con Sanidad y Sescan, y terminarán el viernes con Economía, Empresas y Empleo, seguido de Hacienda y Administraciones Públicas. Ya que estamos puestos en materia, ya que empezamos a mostrar nuestras ideas cada tertuliano, empezamos ya con el debate por sí. Mario, su turno.
Bueno, pues yo, como apuntaba al inicio de esta tertulia, ¿no? Yo creo que es importante dar una nueva imagen en Castilla-La Mancha y una nueva imagen de que de verdad por primera vez alguien va a poner el foco en la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Hay que poner el foco en lo que de verdad es importante para la gente y no en lo que hasta ahora los políticos quieren que sea importante para la gente. Creo que por primera vez alguien está mirando más allá y no solo en el rédito electoral, y eso desde luego pasa empezando por la recuperación de nuestros pueblos, el despoblamiento rural. Ya hace menos de una semana estuvo la vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha visitando aquí precisamente la provincia de Ciudad Real y preocupándose por sus pueblos y sus gentes, y viendo cómo día a día los pueblos de Castilla-La Mancha se estaban muriendo. Esa tiene que ser una apuesta decidida por parte del gobierno y desde luego por parte de Podemos ya lo es, con los pueblos y la gente que vive en ellos de Castilla-La Mancha. Además, no solo eso, está claro que hay que empezar a recuperar, y digo recuperar porque es muy difícil después de los años que sufrimos como Mareadores de Cospedal, recuperar la sanidad pública y la educación pública, pero además no cualquier sanidad o cualquier educación, una sanidad y una educación pública de calidad y gratuita. Es decir, una sanidad de calidad que desde luego no era posible si nos atenemos a los que durante 4 años ha pasado la sanidad de Castilla-La Mancha. Una sanidad y desde luego que no solo ha estado menguada, sino que además se ha estado, ese dinero que debería haberse empleado en sanidad, en educación o en servicios sociales se está empleando en otro tipo de políticas. No soy yo, sino la misma prensa la que decía hace no tanto tiempo, durante el gobierno de Cospedal, que María Dolores de Cospedal gastaba tanto dinero en asesores, ahora que parece que el Partido Popular le gusta tanto hablar de asesores, gastaba tanto dinero como el dinero en gasto social. Es decir, María Dolores de Cospedal pagaba tanto dinero por tener a su gente de confianza en el gobierno como el dinero que se invertía en que los castellano-manchegos y castellano-manchegas saliéramos de la crisis. Eso lo que demuestra son las preocupaciones de un gobierno que solamente sigue mirando a los grandes empresarios y a sus amigos en lugar de estar mirando en qué necesita la gente y cuáles son realmente los problemas de las castellano-manchegas y cuál es la manera de salir de la crisis, como decía antes, de la mano y no dejándonos gente en la cuneta. Francisco, su turno. Sorprendente la crítica de los asesores cuando lo que hace este presupuesto es incrementar los asesores y los cargos políticos en el gobierno de Emiliano García Paje, fruto de que han entrado en el gobierno Podemos y que hay que dotarles pues, de asesores y de altos cargos, que supone un incremento de 2,2 millones de euros. Ya se superan más de un 15% los asesores que tenía Cospedal. Fíjate si es absolutamente terrible lo que se está viviendo en Castilla-La Mancha después de decir que venían a cambiar la política la gente de Podemos, a lo que se han acostumbrado es a los sillones muy rápidamente. Y es el presupuesto que escenifica realmente el pacto realmente que hay en Castilla-La Mancha, que es un pacto por un reparto de sillones. Paje se queda con el sillón de presidente y Podemos coge una vicepresidencia y una consejería. Y fuera de eso, este presupuesto que tiene 1.000 millones de euros más, no un poco de dinero, 1.000 millones de euros más, no porque la Junta lo está haciendo muy bien, sino porque España pues, está en un momento de recuperación económica donde la recaudación a nivel estatal, que es donde se nutre la hacienda pública regional en su mayoría, está teniendo pues, un comportamiento muy positivo gracias a la creación de empleo que se está produciendo a nivel nacional. Con esos 1.000 millones de euros más tenemos que en Castilla-La Mancha el empleo crece por debajo de la media nacional. Mientras que en España en el último año ha crecido el empleo, los contratos, un 3,4% en el último año, en Castilla-La Mancha lo ha hecho en 2,4%, un punto menos, un 30% menos de crecimiento del empleo que en el resto de España. Cuando en España se está reduciendo, por ejemplo, cuestiones tan importantes como son el fracaso escolar, el abandono escolar temprano, en Castilla-La Mancha se está incrementando en los años de gobierno del Partido Socialista de Emiliano García Paje. Cuando tenemos que además pues, plataformas como la de la dependencia están acusando al gobierno de no gastarse el dinero, ni siquiera el que presupuesta. El año pasado se quedaron sin gastar, en el año 2016, 30 millones de euros de los dependientes que no sabemos en dónde han terminado. Por tanto, hay más dinero, porque la situación económica es mucho mejor, pero las políticas de Podemos y de Paje, lejos de servir para mejorar los servicios públicos, lo que están sirviendo es para afianzar un gobierno de circunstancias, de dos partidos que perdieron las elecciones y que tienen que agarrarse los unos a los otros porque no les queda otro remedio. Olena. Que no se parece que estamos en campaña, ¿no? Ya, sí, bueno. Totalmente. Me sorprende además las intervenciones de Mario porque tienes exactamente el mismo discurso que en 2015, como si no hubiera pasado el tiempo en Castilla-La Mancha, como tampoco pasa normalmente por las ideas de Podemos. Pero bueno, por ir un poquito al grano. Yo creo digo que ya habrá que analizar despacito, partida por partida y después de que las explicaciones, pero a mí me parece que, por lo que parece, por la música, va a haber una especie de repetición de errores
peores de lo que ya fue el anterior gobierno de Barreda, del PSOE, porque luego diré qué es lo que, a nuestro juicio, hizo mal también el PP. Hay, de hecho, una coincidencia asombrosa, que hay una previsión de unos ingresos de 9,2 millones de euros, que es exactamente la misma previsión que hizo Barreda en su último año, que dejó a Castilla-La Mancha al borde de la quiebra. Es verdad que el escenario es diferente, pero tampoco muy diferente, porque, como bien decía Paco, es verdad que los datos de empleo y de actividad económica tampoco son maravillosos en Castilla-La Mancha. No están subiendo, no está creciendo, y de hecho hasta el mismo Ruiz Molina decía que estaba desacelerando nuestra economía, que hasta 2020 iba a estar desacelerada la de Castilla-La Mancha. Entonces yo creo que igual deben haber controlado un poquito, porque para hacer unos presupuestos ajustados y que además pues, se puedan dar los servicios, se pueden hacer priorizando el gasto. No hay que hacer como hace el PP, que hacía el PP, que era recortando el servicio, y tampoco hay que hacer tirándose a deuda y, bueno, mañana Dios proveerá, como está haciendo el Partido Socialista. Quizá deberían reevaluar alguna de sus prioridades. Francisco, por favor. A ver, yo, por contestar un poco en este caso a Paco, decirle que en efecto la economía está creciendo y eso genera más ingresos, más impuestos, pero yo creo que es un tanto demagógico decir que cuando la economía va bien es porque el gobierno de España funciona y hace las cosas bien, y cuando la economía no crece lo debido es porque el gobierno de Castilla-La Mancha, en este caso el gobierno de Paje, no hace las cosas bien. Yo creo que cada uno hay que darle la medida que le corresponde. Y yo, volviendo al tema de los presupuestos, yo creo que hay una cosa que es fundamental. Estos presupuestos, estos ya terceros presupuestos que vamos a gestionar, yo creo que están hechos con dos elementos fundamentales, con alma y con cabeza. Con alma, ¿por qué digo con alma? Con alma porque si de algo o por algo se está caracterizando el gobierno del presidente Paje, es por gobernar para y por las personas y preocuparse de esa parte social a la que se refería Mario, que creo que debe ser fundamental en cualquier presupuesto y en una ciudadanía, en una sociedad como la castellano-manchega, que de por sí es débil económicamente hablando, pero que quedó muy machacada después de los 4 años del gobierno Cospedal. Y digo que además de alma lo está haciendo con cabeza. ¿Por qué? Porque son unos presupuestos que además de atender ese gasto social, no nos olvidemos que el 70% del presupuesto, de esos 9.000 y pico millones que conforman el presupuesto, está destinado a gasto social, a políticas sanitarias, educación, dependencia, bienestar social. Digo que de esos 9.000 millones el 70% son gasto social, pero el hecho de que se gaste tanto dinero en temas sociales no implica que abandonemos esa ruta de la credibilidad, en el sentido de reforzar una sostenibilidad financiera y una estabilidad presupuestaria que han conllevado que en estos 2 años y pico, el déficit en Castilla-La Mancha se haya reconducido, lo hayamos limitado a lo que la Unión Europea y el Gobierno de España en este caso nos ha marcado, y que ha conllevado que nos hayamos tenido evidentemente que endeudar menos. No nos olvidemos que el déficit no responde sino a una cuestión básica de matemática simple. Déficit significa gastar más de lo que ingresas. Si evidentemente estábamos en cifras desorbitantes a nivel nacional y a nivel autonómico, y hay que reconocerlo, de ese déficit, que lo único que conlleva, insisto, es falta de credibilidad para la inversión básicamente empresarial, que es al final de cuentas la que genera empleo, sí, insisto, se está trabajando con cabeza, se está trabajando con rigor, se está demostrando, y no son palabras vanas, son datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio del señor Montoro. La AIREF no dice eso, dice que estamos en riesgo de sostenibilidad financiera y somos 3 comunidades las que estamos en ese riesgo. Yo creo que es una visión muy sesgada del informe de AIREF, porque el informe de AIREF hay que ponerlo en consonancia con el informe de CEPREDE, con el informe del BBVA o con el informe del propio Banco de España, en el que están avalando que el camino presupuestario y financiero que ha cogido Castilla-La Mancha es el adecuado, y en cuanto a crecimiento se refiere, yo creo que la mayoría de ellos, y no es que lo crea yo, y está publicado, estiman y dan por hecho que Castilla-La Mancha está creciendo por encima de la media nacional. Yo me tomo muy en serio la AIREF, porque es de las que ha mencionado la única independiente. Sí, pero yo tan en serio como me tomo AIREF, me tomo el Banco de España y me tomo el propio Ministerio de Hacienda y me tomo el... Banco de España unos datos antes de la crisis que luego... Que comparáis dos cuestiones distintas. La AIREF no hace previsiones, cuenta lo que ya ha pasado. Cuenta lo que ya ha pasado, y por eso tiene una proyección, además. O sea, ellos no cuentan que estemos creciendo, que vayamos a crecer a tanto. Cuenta que hemos crecido en el último año al 2,1
al 2,3, perdón, cuando España ha crecido al 3,1, un 30% menos que el resto de España. Igual que, también tiene una previsión que Hacienda habla del déficit y dice que somos la tercera comunidad autónoma con más déficit de lo que va de año. La tercera con más déficit de lo que va de año. Eso no son previsiones, no son, porque las previsiones pues pueden estar mejor hechas, son gabinetes muy interesantes los del BBVA, pero una cosa es las previsiones, otra cosa ya son los datos más o menos acertados. Ya nos pasó el año pasado con el déficit en Castilla-La Mancha, que dijeron que se había cumplido, y cuando se revisaron las cuentas se vio que no habíamos cumplido el déficit en Castilla-La Mancha. Bueno, pues sobre hechos yo creo que no cabe discutir, sobre datos ya bastante ciertos, que son los de la IREF, que tiene datos yo creo que bastante fiables para saber quién está creciendo y en qué nivel. Yo creo que son datos que preocupan, que en Castilla-La Mancha estemos creciendo menos que la media nacional por mucho, no por un poco, sino por mucho. Mario. Bueno, pues a mí lo que me sorprende, o todavía me sigue sorprendiendo, aunque no debería sorprenderme, es el hecho de que lo que siempre escucho del Partido Popular de Castilla-La Mancha, el Partido Popular donde hace 4 años gobernaba aquí María Dolores de Cospedal, es que todo está muy mal. Todo está muy mal cuando los castellano-manchegos, creo recordar, y si no, que alguien me corrija, que ha sido la única presidenta que ha sido presidenta solo 4 años. Creo que ganó las elecciones. Que los castellano-manchegos, una vez que la conocieron... Sí, es que lo bonito de la democracia es que, esto también se llama ganar las elecciones. Que funciona pues el parlamentarismo, y no solamente la elección de los ciudadanos, pero la claro, presidenta popular, después de 4 años muy complicados, recibió muchísimos más votos que el PSOE y muchísimos más votos que Podemos, claro. Pues sí, está claro, Paco, se llama democracia. Es una cuestión, porque además, una democracia adulterada, efectivamente, que adulteró María Dolores de Cospedal intentando hacer un pucherazo para intentar ganar. Y recordémosle a los castellano-manchegos que aún así perdisteis las elecciones. Se vio que era falso el argumento y se dicho esto de que sigue siendo falso, solamente hay 2 cuestiones que quería reseñar con el tema de asesores, y ya pasamos a algo más importante que creo que hay que empezar a hablar, que es sobre los presupuestos de Castilla-La Mancha. Pero si queríamos hablar de asesores, me parece sorprendente hablar de esto cuando ocurren 2 cuestiones fundamentales. Desde que María Dolores de Cospedal es ministra, se ha aumentado por 10 el número de asesores de su ministerio. Por 10. Y además, que María Dolores de Cospedal, mientras estaba aquí, los asesores que contrataba, algunos de ellos, pero ciertamente algunos de los asesores que contrató, eran de una empresa relacionada con el caso Púnica. Entonces es curioso, sí, por favor, te cito, Paco, a que busques en la prensa con el caso Púnica, con lo cual parece bastante sorprendente. En la prensa, la financiación de Podemos de Venezuela, si quieres que buscamos lo que quieras en la prensa, pero que es falso. Sí, pero la diferencia es que nosotros hemos ido a los juzgados y efectivamente los jueces han dicho que eso era mentira. Que el Partido Popular se había inventado a nivel estatal, Podemos recibieron dinero de Venezuela, pero habíais utilizado los recursos del Estado para intentar cargar contra los contrarios políticos. Intentas tapar que ahora hay más asesores que hace 2 años y medio, y que hay más asesores ahora que el año pasado, porque Podemos no hay más asesores que con el gobierno de Cospedal, y te cito por favor a que lo demuestres. Aquí tienes los datos y te lo demuestro públicamente. Es que vosotros cogéis nada más que los de presidencia y olvidéis que hay 2 vicepresidencias más, una consejería más. Pero entonces no estás hablando de Podemos. Entonces no quieras mentir, porque eso no es hablar de Podemos, que es lo que estabas diciendo, no es cierto. Y de hecho yo te demuestro a que demuestres que los asesores de Podemos suponen más gasto que lo que suponía María Dolores de Cospedal. Solo en presidencia. El gobierno del PSOE Podemos. Además, me ha hecho mucha gracia que casi te has equivocado y has dicho: hemos sufrido muchos recortes en los años de García Page, ahora mismo. Y es muy curioso, porque mientras vosotros habléis de lo mal que está todo, me gustaría, y digo me gustaría de verdad, cuando decimos que no se negocia con el Partido Popular, me gustaría, por favor, y de verdad, que de verdad tuvierais una propuesta para Castilla-La Mancha. Sí, y con una propuesta es algo más que decir todo está muy mal, con Cospedal vivíamos mejor. Porque además, no solo es mentira, es que nadie se lo cree ya. Pero, ¿cuáles son vuestras propuestas aparte de escuchar a Ana Guarinos decir todo está muy mal, y vuestra proposición para Castilla-La Mancha es que salga el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha diciendo que querían aplicar el 155 en Castilla-La Mancha, que desde luego es frivolizar con algo tan serio, que es tener muy poca cabeza, y demostrar lo que efectivamente la vicepresidenta de las Cortes decía el otro día, que demostráis ser
no el Partido Popular. El Partido Popular más radical de este país sois los hooligans de la política, que no tenéis ninguna alternativa de verdad para Castilla-La Mancha. Está bien que Podemos nos llame a nosotros los hooligans de la política, está divertido. Pero la verdad es que nuestra propuesta es muy sencilla. Los 2.200.000 euros que hay más en este presupuesto del 18 respecto al 17, que van destinados a altos cargos de Podemos, fundamentalmente, lo destinaríamos a médicos y a profesores. Como por ejemplo. con los 10 millones Así de sencillo. No, si es que es mentira. Es que es mentira. Los datos gestatos son absolutamente falsos. Nosotros lo que pensamos es que hay que dedicar los recursos a los ciudadanos, a los servicios públicos, y no a incrementar un gobierno que es ya un 50% más grande que el que tenía Cospedal. Cospedal tenía ella y 7 consejeros. Ahora ya hay 8 consejeros, un portavoz y 2 vicepresidentes. Y todo el mundo eso lo entiende. Desde luego es cierto que las estadísticas se pueden torturar hasta que digan lo que queramos, No, pero si es que no son estadísticas, son cuentas, que estaría bien que os las miraseis en vez de tener un argumentario de Twitter. Lo que creo es que Castilla-La Mancha no se merece que esté gobernada por un partido como Podemos, que ha demostrado realmente lo que le importa a esta región cuando en plena crisis, ¿sí o no? En plena crisis, ahora te lo cuento, no te preocupes, en plena crisis de separatistas catalanes tuvimos un vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha que se fue a negociar con presuntos delincuentes como yo. ¿Usted se refiere que se fue a hablar hasta con los que piensan diferente, no? No, que se fue a negociar con gente que estaba siendo absolutamente desleal con el Estado de Derecho y que estaba incumpliendo. Y eso los ciudadanos de Castilla-La Mancha no lo entienden. Porque mientras que se está haciendo eso, un vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha pues no se está preocupando de la educación, no se está preocupando de la sanidad, no se está preocupando de los servicios sociales, se está preocupando de otros líos que no tienen que ver con los intereses de Castilla-La Mancha. Mario, por favor, ahora puedes contestar, Orlena, por favor, que es que... Va a aparecer una guerra Podemos-PP. Pues sí. De hecho, estaba pensando, bueno, venía con la ilusión, digo, a ver si esta semana cambia algo, ¿no? Y en este debate de presupuestos, aparte de circo y la pelea, vemos alguna cosita, ¿no? Pues algún debate sobre alguna idea o sobre alguna explicación. Me da que, por lo que veo aquí, no sé si se va a trasladar a las Cortes, pero intuyo que sí, ¿no? Que va a ser la misma tónica. Decía, además, el compañero antes del PSOE, que me ha parecido muy acertado, que es demagógico, ¿no? El intentar atribuirle que la economía vaya bien o mal a un gobierno. O sea, los gobiernos no hacen que la economía vaya bien o mal, siempre pueden mejorar o empeorar una situación, ¿no? Porque hay muchísimos factores, está pues los factores macroeconómicos, ¿no? Lo que tiene que hacer un gobierno es intentar crear confianza, lo segundo, que en eso también estoy de acuerdo y no sé hasta qué punto crea confianza ciertas actitudes, y crear además un buen clima para que las empresas puedan desarrollarse, puedan crecer. Incluso nosotros tendríamos que mirar, por lo menos a nuestro modo de ver, teniendo en cuenta lo que nos dedicamos mayoritariamente en Castilla-La Mancha, pues explorar más la vía del turismo, de la internacionalización de nuestras empresas, sobre todo las agroalimentarias, etcétera. Y me gustaría poder ir a un debate de las Cortes y escuchar hablar de esto en concreto, en unos presupuestos o en un debate sobre el estado de la región, pero la verdad es que ahora mismo no tengo muchas esperanzas, ya solamente por los debates a los que asisto. Francisco, no, yo de todas maneras sí, la verdad es que creí que veníamos a hablar aquí de presupuestos, y creo que los ciudadanos ya tienen que estar hartos y cansados de escucharnos cómo nos tiramos la piedra del uno al otro, del otro al uno, y yo creo que llegado ese momento, lo que el ciudadano quiere es escuchar respuestas concretas, respuestas válidas. Yo decía antes que estamos afrontando un presupuesto que ahora mismo se está debatiendo y discutiendo en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el que el 70% de ese presupuesto se va a destinar a gasto social, y eso yo creo que a la gente le interesa. Lo que le interesa realmente, lo que le interesa saber es que en Castilla-La Mancha, en el 2018, si esos presupuestos llegan a buen puerto, pues diariamente, y digo diariamente, se van a gastar en políticas de bienestar social en general un montante de más de 14 millones de euros al día, que se van a gastar más de 5,5 millones de euros al día en lo que es desarrollo económico y creación de empleo, un problema fundamental en Castilla-La Mancha y en toda España, y que se van a dedicar más de 1,7 millones al día en inversiones. Esas cifras dichas así, grandilocuentemente incluso, dice, hombre, pues sí, ¿y eso al final en qué se traduce? Pues se traduce en lo que ya está pasando. Hablaban antes, se cree, no sé quién refería a tema de dependencia o a tema de listas de espera. En dependencia, en Castilla-La Mancha, en estos 2 años, se han recuperado un total, se han incrementado más de 15.000 prestaciones de dependencia. Son 15.000 ciudadanos, 15.000 familias que están recibiendo una prestación de dependencia
que no recibían y a la que tenían derecho, y se enfrentan a los más de 20.000 expedientes que el gobierno del Partido Popular dejó pendientes en el 2015 sin resolver. Y ese dinero conlleva que las listas de espera estén reduciendo. Paco Cañizares se refería a una en concreto, lo de la cirugía. Yo creo que hay que hablar en general y no caer en la demagogia del extrapolar o sacar de contexto un dato concreto. Las listas de espera, y es un dato objetivo, están reduciéndose. Maestros, profesores, tenemos muchos más. Sabemos que las ofertas de empleo público que se están haciendo son grandes y lo van a ser más. Y al final, ¿todo eso en qué va a confluir? En que se incremente de forma sustancial la calidad y la mejora de los servicios públicos que la ciudadanía en el día a día está demandando. Aquí es un tema, bueno, me quiero colar solamente un momento porque es que si no nunca me puedo contestarle a él, que es verdad que un 70% del presupuesto va a esto, pero es que realmente ese 70%, tanto la educación, la sanidad, la dependencia, entonces son las competencias de las comunidades, o sea que el dinero tiene que ir a eso. Claro, sería. Del 2015 también eran esas sí, competencias. Pero que también tenemos un problema... Me voy. Bueno, que debo luego decir que el próximo sábado 11 de noviembre termina el plazo para presentar enmienda a la totalidad de este proyecto de ley de los presupuestos del 2018. Si hubiera en algún caso enmienda para este proyecto de ley, se debatiría el próximo 16 de noviembre en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. Hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Más Televisión, en Horacio Garral, hablando de los presupuestos de Castilla-La Mancha 2018. Hasta ahora.